found that 53% of Americans see grocery prices as a major source of stress for them and their families. Just looking at how the cost of living has gone up, this is especially the case when we look at gas prices. Comer en restaurantes en Miami puede costar más que en Nueva York o Los Ángeles. Estoy en Miami, una de las ciudades más caras de Estados Unidos, o eso es lo que dicen revistas como Forbes, colocándola en el puesto 9 o 10 de las más caras del país. Pero no es solo algo de estadística y puros números que se pueden ver online. Cuando pasas algún tiempo aquí te das cuenta de que las personas se quejan de este fenómeno. Todo el mundo habla de que todo es más caro, de que cada día se tiene que pagar más por menos, los salarios no suben y la renta sobre todo sigue creciendo. Y a ver, que sí, que la renta es importante, que todos pagamos renta y todos tenemos que hacerlo. Pero vine a hablar de algo que se nota más en el día a día, aunque solo visites la ciudad de Miami y vayas a comprar un par de cosas. Hace un tiempo, pasando por la biblioteca principal de Miami, me encontré que había unos libros muy curiosos que recopilaban folletos y ofertas del mercado de hace muchos años, de los 80, de los 70, o tal vez me estoy pasando, pero creo que va a estar por esa fecha. Y decidí que qué mejor forma de ver si Miami es caro de verdad que comparar los precios de aquella época con los de ahora, yendo al mercado de verdad, y tal vez también compararlo con el salario mínimo y con otros datos que podamos encontrar. No estoy pensando caminar hasta allá, pero vamos a movernos por aquí y ahora van a ver. The train to downtown is arriving. Stand back from the platform edge. Allow passengers to exit the vehicle before boarding. Está llegando un tren a Downtown. Manténganse alejados del borde de la plataforma. Permite a los pasajeros salir del tren antes de abordar. Attention passengers. For your safety, please do not attempt to enter the gangway. Si no me equivoco, estaba en el segundo piso. Es uno de estos, voy a ponerme a revisar y ver cuál viene mejor. Acabo de encontrar el primer ejemplo que quiero ir a buscar y es una botella de champú de bebé. Son 16 onzas y cuesta 89 centavos. Hoy en día, eso mismo te cuesta 1,99. Es barato. Que no es un cambio muy drástico, bueno, es el doble. Esos son servicios de limpiar alfombra. Me pregunto cuánto costará eso hoy en día.
encendedor cuesta 49 centavos y marca Vic, que eso lo podemos encontrar ahora mismo. Y hoy en día, en Target, que es la misma que usé para comparar el anterior, te venden 5 encendedores por 5,29, que son 1,09 centavos cada uno. Entonces, de 49 centavos a 1,06. De nuevo, más del doble. Creo que para esto voy a llamar a un amigo mío que le gustan mucho las cámaras y voy a preguntarle, voy a ver si esa es la Canon del año de este libro, y le voy a preguntar cuánto cuesta la Canon más, como la más nueva ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hola? Me fui andaba en la librería, lo que te había dicho, y estaba viendo como precios de mercado, desde carro, mercado y de lo que sea, ¿no? Ujú. Y me encuentro una sección chiquitica en un folleto de 1982, como de Kendall, Sí. que vendiendo cámaras Canon. Entonces, Ya. por lo que busqué, la que están vendiendo no es como la top, pero está como de las más duras, ¿no? Que dice Canon AE1. Porque ¿cuánto cuesta ahora mismo? Como no la más dura, pero la segunda mejor cámara que hay ahora mismo, de Canon. De Canon, hoy por hoy. Sí, más o menos ¿cuánto tú crees? Yo te diría que la R5 y son $5,000. ¿5.000? Ya. Ujú. ¿Cuánto tú crees que cuesta más o menos, costaría algo así en el 82? En el 82, brother, te diría que $700. 289,99. 289,99. Los patines estaban caros porque estos precios están caros comparado con todo lo demás. Aquí hasta tienen a José Martí. Acabo de abrir del 82 y encontré lo que estaba buscando. Un folleto de Publix, que es uno de los mercados más comunes aquí. Entonces vamos a comparar la misma marca, y este es uno del 82. Vamos a comparar la misma marca, 1982 contra 2026. Ya revisé todos los años que quería revisar. Entonces primero voy a ir al mercado, que hay uno de la misma marca, que fue la que revisamos del 82. Está a unas calles de aquí. Y vamos a comparar los precios que tenían antes con los de ahora. Ya regresé con la compra. Les voy a ahorrar tener que ver eso. No compré mucho, pero no tener que estar buscando los precios y comparar. Y ya tengo aquí todos los precios comparados de los años que vi en la librería con los de ahora. Pero antes de ir con los productos de la compra, quiero llamar a otra persona, que esta vez alguien que probablemente usa más la peluquería que la que uso yo, porque como pueden ver, no me he pelado hace mucho. Pero encontré precios de servicios de peluquería y de manicura de 1971. Y me parece bastante curioso compararlos con los de ahora, porque sé que eso va a ser precios muy diferentes. You said, like now, the price for like a manicure should be like 150 at least or something like that? No, What do you say? 65. Oh, 65, I was confused. Yeah, 65 for manicure, right? Yeah, do you want to redo that? No, it's okay. That's fine. Okay. And then you say for a bleach and toner, that's the 100 one? Bleach and tone. Yeah, that's like 150 or something close to that, right? Yeah. Okay. So the bleach and tone was actually $16.50 in 1975. 16? $16.50, yeah. The bleach and tone? Yeah. You're lying. And then for manicure, try to guess it. $7.99. $2.50. $2.50. It says manicure $2.50. I don't know if there's a trick in here, but it says manicure $2.50. $2.50? Yeah. So, Dude, take me back. taking me back. Take me back. Son solo 4 productos: huevos, plátano, maní y jugo de piña. Que creo que son
producto bastante común y cualquiera puede comprar esto. No es nada muy específico. A Mandy le falta, pero es que estaba comiendo. Y aquí pueden ver el recibo de la compra. Entonces, empezando con las bananas, los plátanos. Una libra de bananas en 1982, ya cambiamos ahora más reciente, costaba 23 centavos la libra. Y a mí hoy en día me costó 0,99 centavos. La diferencia es bastante, suena a poquito, porque son centavos los dos, pero de 23 a 99 es bastante diferencia de precio. El jugo de piña son un poquito menos de onza, son 33,8. Y la comparación que tengo son de 46 onzas. Pero eran 99 centavos 46 onzas. Y hoy en día, estas que son menos me costaron 2,5. Finalmente, los huevos, que sé que es con lo que más a todo el mundo le gusta comparar los precios. Comparé igual de los large, porque son los que encontré mencionados en la oferta. Y me fui con la marca más barata de huevos. Es verdad que lo que voy a mencionar ahora es una oferta y no es un precio fijo, pero es una oferta de puedes comprar hasta 2 unidades de una docena en una compra de $7 o más por 59 centavos. Yo quisiera cualquier persona, aunque fuese con descuento, comprar eso por ese precio. A mí los huevos, la docena, me costó $3,99. Y a ver, sí, probablemente fuese más caro, a lo mejor 10, 20 centavos más, a lo mejor 30, no lo sé. No encontré el precio directamente. Pero, aunque fuese $1, ya es bastante la diferencia. Y se me olvidó, pero el maní lo tenía comparado con 1971. 12 onzas por 59 centavos. Y yo compré 16 onzas por $4,65. Yo sé que a lo mejor me van a decir que Publix no es el mercado más barato de Miami o de Florida, que hay versiones más baratas, pero estoy comparándolo literalmente con Publix de aquella época. No estoy comparándolo con precios generales ni nada. Y a ver, realmente esto por sí solo no significa nada, o yo creo que no significa suficiente. Tenemos que comparar los precios con lo que ganaban las personas en aquel momento. Entonces quiero compararlo con el salario mínimo y con el salario medio. Y sacar un porcentaje de la compra que hice hoy, cuánto representa eso en por ciento del salario mínimo y del medio. Hice cálculos como comprando los 3 productos que tengo de 1982 igual la hora. O sea, los huevos, el plátano y el jugo de piña. Contando la misma cantidad de libras de plátano y manteniendo los huevos y el jugo de piña, también usé el salario mínimo de hoy en día en Florida, que son $14. Debería subir a 15 este año, pero vamos a usar el de hasta ahora, que son 14. Si ganases el salario mínimo sin quitar impuestos, comprar esos 3 productos te supondría un 0,36% de tu salario mensual, que claramente no es mucho. Son solamente 3 productos del mercado. Pero lo sorprendente es que yo esperaba un resultado diferente para 1982. El salario mínimo en aquel momento eran $3,35. Florida no exigía un salario mínimo, era simplemente el de Estados Unidos. Si ganases el salario mínimo en aquella época y trabajases las mismas 40 horas, que no sé si las personas trabajarían igual, creo que no. Creo que trabajarían horas muy diferentes. Pero suponiendo que trabajasen las mismas horas que una persona a tiempo completo hoy en día, estos 3 productos serían 0,38% de su salario mensual. Que es más, a ver, no es una gran diferencia, pero pensé que iba a ser de otra forma. Y a ver, es verdad, el salario mínimo no es simplemente lo que cuenta. Probablemente sea más interesante ver el salario medio. Entonces ahora, hablando del salario medio, en 1982 deberían ser alrededor de $1,307 al mes. Y esta compra de la que estamos hablando supondría un 0,17% del salario medio. Bastante menos de lo que habíamos dicho antes. Aunque claramente el salario medio está muy influenciado por las personas que ganan muy poquito y las personas que ganan mucho. Y si sacamos el porciento con el salario medio, esta compra de solo 3 objetos sería un 0,25% del salario. Y ahora salió más. Entonces creo que es más complejo de lo que pensé. Si usamos el salario mínimo, parece que era más caro en 1982, pero el salario medio nos da que hoy en día es más caro. Entonces, ¿qué tanto pudiese representar esto, no? Creo que hasta aquí quiero llegar con el video. Es un video
no tan profundo, pero que nos hace ver un poquito las diferencias de aquel momento con ahora. Y ver un poco qué tanto sentido hacen los comentarios de antes todo era más barato. Entonces, no sé. Saque cada uno sus conclusiones. Si quieren que entre más a detalle, tal vez encontrar ofertas de trabajo de aquel momento, ver cuánto estaba haciendo una persona y comparar trabajos diferentes, déjenmelo saber. Y si veo que interesa, puedo hacer un video en base a eso. Pero yo ahora me despido, déjenme saber si les gustó. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.